Y el tema que yo escogí para la noche de hoy es: tu historia debe ser contada. Ahora yo quiero que usted mire el que está al lado, búsquelo, y le diga: tienes que contar tu historia. Pero mira, con fuerza, tienes que contar tu historia. Y yo sé que ahora muchos de ustedes están pensando: diache, pero contar mi historia, ustedes no saben la joyita que yo era, ustedes no saben todo lo que yo hice en mi pasado, ustedes no conocen cómo fue mi niñez, cómo fue mi adolescencia, mi juventud. Y hay otros que estarán pensando: pero si es que yo siempre fui tranquilo, yo nunca hice mucho ruido, yo fui una persona bastante ordenada, organizada, no creo que haya estado al garete por ahí en la vida. ¿Para qué yo voy a contar mi historia? Hoy yo te voy a dar 2 puntos importantes para que usted salga seguro y tenga la garantía de que su historia debe ser contada. ¿Se pueden sentar? ¿Se pueden sentar? ¿O los dejo de pie? No voy a sentar. Mate está ahí gozándoselo. Te lo estás gozando, papi. Y pues, como estamos hablando de nuestra historia, yo les voy a resumir un poquito mi historia. Yo escuchaba la historia de Pastor Edwin, yo escuchaba la historia de la pastora Rosita, y yo dije: válgame, cuando yo cuente mi historia, esta gente va a salir de la iglesia corriendo. Mentira, ¿no? Espera, que es un bobo. Mentira. La realidad de todo es que yo crecí en un hogar no cristiano, un hogar, yo diría que tradicional puertorriqueño, el católico boricua, ¿verdad? Que va en Semana Santa. Me acuerdo que desde el lunes estaba comiendo pescado hasta el domingo, y eso era pescado. Y recuerdo una infancia, ¿verdad?, agradable. Mis padres siempre me enseñaron buenos principios, buenos valores, a pesar de que no era una casa, ¿verdad?, que usualmente asistíamos a la iglesia. Sin embargo, yo recuerdo cuando yo tenía más o menos como de 10 a 12 años, yo creo que 10 más o menos, yo tenía un vecino que era pastor. Y ese vecino, recuerdo que nos invitaba a la iglesia, y ahora mismo puedo cerrar los ojos y puedo ver la guagua. Era una guagua orange, una guagua naranja así, bien chillona. Y él nos recogía ahí y nosotros íbamos, para un niño eso es un vacilón, porque íbamos por ahí montados en la guagua, recogiendo los hermanos, ¿verdad?, en los diferentes lugares para ir a una iglesia. Era una iglesia pequeña, ponle que tenía 15, 20 miembros. Y él siempre, ¿verdad?, nos exhortaba a ir a la iglesia. Y me acuerdo que ahí fue donde en una canción me aprendí los primeros libros de la Biblia. Los niños, ¿verdad?, además del bochinche que hacíamos en el salón de la escuelita dominical que daban, recuerdo que ahí nos enseñaban, ¿verdad?, esos versículos, esos libros de la Biblia. Y ahí fue como yo más o menos me lo fui aprendiendo. Eso fue un periodo corto, pero recuerdo que pude tener esa experiencia. Aproximadamente entrando a la adolescencia, ya a los 13 o 14 años, mis padres se divorcian, ¿verdad? Fue un proceso un poco complicado, aunque, ¿verdad?, hoy puedo decir que dentro de todo Dios nos guardó, ¿verdad? Y no hubo un problema en nosotros de rebeldía, un problema de depresión, de ansiedad. Entiendo, ¿verdad?, que la manera en que mis padres lo manejaron en aquel momento fue adecuado, y nosotros, dentro de todo, ¿verdad?, obviamente ahí tuve que cambiar de ambiente. Yo vivía en Mayagüez para aquel momento. Yo soy de Mayagüez, por allá de por el zoológico, de allá arriba del monte. Y es cuando me mudó a Hormigueros, ¿verdad? Me mudó con mi mamá, con mi hermana. Yo soy el mayor de 3 hermanos. Y entonces, pues me mudo, nada, pasa chévere. Ya en la escuela intermedia, 7º grado, conozco a Katia. Katia y yo llevamos 18 años juntos, que eso es un montón. Así que al final yo voy a hacer una oración y yo quiero que al final ustedes oren por mí, porque son 18 años. Nos conocimos en 8º grado, ¿verdad? Bueno, desde 7º, porque estudiábamos juntos. Ya en 8º comenzamos a formalizar así. Yo ahora digo esto, iba a decir una palabra que no puedo decir, ¿verdad? Pero a esa edad, ¿verdad? Pero para mi tiempo, pues tenía como 14 años. Mira, qué chévere esta nena, me gusta, qué chévere. Pero fue diferente porque ustedes me ven así, yo soy medio charlatán, me gusta el vacilón.
Pero Katia era una muchacha bien seria, bien seria, bien seria, bien seria. Yo digo, anda pa'l carajo. ¿Cómo yo le voy a meter mano a esta nena? Ni siquiera hablarle, porque que ella no hablaba así usualmente, una muchacha bien recta, bien tranquila, pero cuando vio mi belleza no pudo resistirse. Y entonces sabemos, ¿verdad?, que a pesar de su timidez, pues mi belleza pudo más. Entonces nada, nosotros, ¿verdad?, estuvimos juntos, escuela intermedia, escuela superior. Y recuerdo que en la universidad, cuando estaba en la Interamericana haciendo el curso de técnico de farmacia, tuve una profesora que era pastora. Y ese día en particular pasó una situación, no recuerdo exactamente qué, pero pasó algo en el salón en donde ella tuvo que intervenir de manera espiritual, ¿sabes? Llevar una palabra. Y yo recuerdo que ese día, yo entiendo que fue que Dios comenzó, ¿verdad?, a marcar nuestras vidas, porque fue una experiencia brutal. Yo recuerdo cómo llorábamos y cómo, ¿verdad?, Dios traía palabra a ella. Ya aproximadamente como a los 19 años, llego aquí a la iglesia del Calvario. Llegué y por donde mismo entré, por donde mismo me fui. Realmente no me gustaba al principio, no estaba acostumbrado a la dinámica y venía más por Katia, porque mi suegra obviamente venía aquí, que por eso hago un paréntesis importante que usted cuente su historia, porque gracias a un José y a una Yaritza que invitaron a Liana a la iglesia, hoy en día yo puedo estar aquí contando mi historia y hablando una palabra para ustedes. Así que empezando rapidito, ya tienen una razón por la cual usted tiene que contar lo que Dios ha hecho en su vida. Haciendo ese paréntesis, ¿verdad? Llego aquí a la iglesia, estoy un par de meses viniendo, entre yendo y viniendo, pero recuerdo un 8 de mayo del 2011 y fue un domingo de madre. Yo recuerdo que ese domingo yo entré y tan pronto comenzó la adoración, yo empecé a llorar como un bebé y llora y llora y no podía parar y no era algo normal porque yo no estaba acostumbrado a ese tipo de experiencia. Y lloraba y yo recuerdo que el pastor Asnel era el que estaba predicando y mientras él predicaba yo seguía llorando y yo seguía llorando y llegó el momento en que él hizo el llamado de salvación y lo recuerdo que yo levanté las manos y corrí. En aquel momento pasábamos al altar y fue un momento bien, bien, bien especial para mi vida. Tal vez mi vida y lo que yo les estoy contando parece una historia normal, ¿verdad? No cogí mucho por ahí, hice mis travesuras, algo normal. Lo que me encantaba era bailar, pero bailar de tra. Aparte de eso, Tito Katia tuvo que bailar por culpa mía, pero pues eso es otra historia. Pero lo que les garantizo es que cuando tú le entregas la vida al Señor, que fue lo que pasó ese día, tu vida, aunque parecía estar en orden, toma propósito y Dios te da una identidad. Y es bien importante que tú puedas entender eso, que aunque tú consideres que tu vida está en orden y que tal vez no has hecho nada de lo que tú digas, anda, pues que yo en verdad estoy chilling por ahí. O sea, cuando tú le entregas tu vida a Dios, Dios definitivamente no la deja igual. Tu vida coge identidad, tu vida coge propósito y el futuro de tus generaciones garantizadamente va a cambiar. Así que es importante que ustedes puedan, ¿verdad?, entender eso. Y hoy yo les voy a cantar, o sea, yo les voy a llevar 2 puntos de 2 historias que deben ser contadas y luego de eso nos vamos, compramos pan y nos hacemos un sandwichito, que es lo que quiero cuando salga de aquí. Y la primera historia, ¿verdad?, que debe ser contada, recuerden que el tema es tu historia debe ser contada. La primera historia que debe ser contada es aquella persona que se ha mantenido firme e íntegra delante de Dios. Y mucha gente puede pensar, pero es que yo no tengo un testimonio poderoso, Dios no me sacó de las drogas, Dios no me sacó del homosexualismo, Dios no me sacó de la brujería. Pero ¿sabes qué? El tú mantenerte íntegro a pesar del mundo como está, habla más de tu historia que aquel que tiene testimonio. Es importante que tú puedas reconocer que la vida íntegra es un testimonio bien, bien, bien poderoso. Dicho eso, yo quiero contarle una historia de la Biblia que es una de mis favoritas. Es una de mis favoritas porque tiene un montón de cosas que pasan bien poderosas y yo se las voy a ir explicando poco a poco. Y es la historia
de Sadrac, Mesac y Abednego. Resumido, ¿verdad? Ellos eran 3 jóvenes judíos que estaban al servicio del rey. En aquel momento era el rey Nabucodonosor. Y en ese momento el rey levanta una estatua de oro gigante y pone un decreto y dice que cuando suenen las flautas, las trompetas y todo el revolú de instrumentos, cada persona que estuviera tenía que postrarse delante de esa estatua. Pues, ¿qué pasó? Que empezaron las trompetas, empezaron las flautas y todas esas cosas, pero Sadrac, Mesac y Abednego no se postraron. ¿Y qué pasó? Que vino alguien a decirle: rey, pero es que tú no habías dicho que todo el que no se postrara delante de esa estatua iba a ser arrojado a un horno de fuegos. Y efectivamente ellos no lo habían hecho, y llega ese suceso al oído del rey, y el rey va y los confronta. Y yo quiero que ahí me pongan el primer versículo que se encuentra en Daniel 3. Y mira lo que pasa, ¿verdad? En esta parte, y ahí es que empieza la historia como tal de ellos. Déjame ver si sale aquí. Sí, mira, hay que usar esa pantalla está brutal. So, aquí yo me veo bien chévere, vamos a ver. Yo me veo aquí bien chévere parado y leyendo. Eso es como que, Kelvin, yo te di propina, tira fotos buenas, por favor. Ya esto es cuando el rey, ¿verdad?, está confrontando a estos 3 jóvenes y dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron: rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios a que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Vamos a ver que estamos. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted erigió. Y eso está bien brutal, porque ahí empieza rapidito esos jóvenes dejando claro que cuando tú pones en las manos de Dios tu historia, no hay tormenta, no hay tempestad que te pueda asustar, porque tú tienes la confianza en que Dios va a cuidar de ti. Y esa confianza que esos 3 jóvenes, ¿sabes? Eso se escucha bien chévere, de que esos chamacos estaban bien babillosos. Pero piensa, o sea, yo quiero que tú te pongas por un momento en su posición y que te digan: oye, si tú no haces lo que yo te digo, te voy a meter al horno de fuego. Y la naturaleza de nosotros automáticamente nos va a decir: vamos a quedar como pavos achicharrados el día de Acción de Gracia. Y es una realidad. Pero entonces, cuando tú ves la convicción tan brutal que tenían estos 3 jóvenes, habla de 3 personas que sabían el final que Dios tenía para su historia. Y es bien importante que para nosotros poder entender, ¿verdad?, lo que Dios tiene diseñado para nosotros, nosotros podamos reconocer y podamos tener la seguridad de que no importa el proceso que se nos ponga de frente, no importa la tempestad que se levanta en contra de nosotros, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, Dios va a cuidar de ti. Y es bien importante que nosotros sepamos eso. La historia sigue, ¿verdad? Y obviamente ellos le contestaron de esa manera. ¿Y qué hizo el rey? Se enfureció a tal grado que dijo que calentaran el horno 7 veces más caliente. Y los envió al horno de fuego, los tiró. De hecho, cuando los tiró dentro del horno de fuego, hasta los que trabajaban para ahí que los tiraron se quemaron de tan potente que estaba el fuego. Y yo vi un video y me impresionó, porque de momento se ve el horno y se ven ellos 3 allí bien chilling, como si estuvieran cogiendo sol en Bullé, así, cogiendo un timing, bien chévere. Y tú ves que el rey está como que: pero es que yo no entiendo qué es lo que está pasando allá adentro. Yo no entiendo, ¿verdad? Si esa gente se supone que se está achicharrando, ¿qué está pasando? Y mira lo que, ¿verdad?, dice que sigue aquí en la historia. Obviamente no se quemaron, Dios los cubrió, Dios los protegió. Y en Daniel 3:26 sigue la historia diciendo: dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales que arremolinaron en torno a ellos vieron
que el fuego no les había causado daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa ni estaba quemada, ni siquiera olía a humo. Ustedes pueden creer lo brutal de eso. Si cuando usted está cocinando en la casa y no tiene extractor, se le quema un huevo y apesta hasta mañana. Imagínense que 3 jóvenes se hayan metido a un horno que literalmente estaba ardiendo en fuego y no recibieron, ¿verdad?, ni una herida, ni siquiera apestaban. Pero es que cuando tú decides poner tu historia en las manos de Dios, es imposible que el fuego te pueda quemar. Yo no sé si ustedes pueden entender eso, ¿verdad? Pero cuando usted decide poner su historia en las manos de Dios, no hay tormenta que pueda tumbarlo, no hay tempestad que pueda contra ustedes, porque Dios cuida de cada uno de nosotros. Y en Isaías 43:2 dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. No importa, como vuelvo y repito, la situación que esté delante de ti, Dios estará cuidando de ti en todo momento. Así que hoy yo te exhorto a que no tengas miedo a ir en contra de la corriente, porque el Dios que te dio la vida es el Dios que te protege, y no importa las llamas, no importa los ríos, no importa el fuego, no importa la tempestad, Dios cuida de ti. Y ahora viene lo más brutal de esta historia para mí, y la razón por la cual tu historia debe ser contada al igual que la de ellos. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Es inevitable que el inconverso no le dé gloria a Dios cuando tú eres firme en tu historia. Ustedes pueden ver que a través de la firmeza de estos 3 jóvenes, una persona que ni siquiera le importaba a Dios, ni siquiera lo honraba, pudo reconocer lo poderoso. Y no solamente eso, dice: porque no hay otro Dios que pueda salvar. Porque él tenía sus ideas de sus dioses, pero él pudo reconocer que había un Dios que podía salvar cuando tú tienes confianza. Así que yo también te digo hoy que el Dios al que tú le sirves, el Dios que él tiene cuidado de ti. Así que cuenta tu historia, porque cuando tú cuentas tu historia, otras personas van a creer en ese Dios que tú estás profesando. No es lo mismo que una persona pueda tener un encuentro, que está brutal, que venga y tenga un encuentro con Dios, eso está chévere, pero qué brutal es que esa gente pueda ver, ¿verdad?, lo que tú crees, y que a través de lo que tú proyectas y de esa convicción y de esa seguridad y esa firmeza que tú tienes, ellos puedan entender que el Dios al que tú le sirves es el único Dios que salva, es el único Dios que restaura, es el único Dios que transforma, es el único Dios que cuida de ti. Así que yo te digo, tú que tienes una historia de firmeza, que tal vez no has pasado por una situación complicada, que no has tenido alguna adicción y que has intentado mantenerte firme delante de Dios, cuenta tu historia. Tu historia va a transformar la vida de otras personas. Cuéntala, no hay que tener un testimonio por el piso para dejar saber que Dios es poderoso, que Dios cuida de ti. Porque es que hay veces que yo he escuchado que la gente se empeña, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de la gente que ha tenido testimonios poderosos, ¿verdad? Y que Dios los ha rescatado. Pero hay que hacer hincapié en eso. Si tú te has guardado, y soy redundante, pero es importante que usted pueda entender esto. Cuando usted firme, usted da un testimonio brutal de lo que Dios está haciendo. Porque hoy en día mantenerse firme es complicado, hay muchas presiones, hay muchas tentaciones, hay mucha guerra. Sin embargo, cuando tú reconoces y le das el lápiz a Dios para que Él escriba tu historia, Él lo va a hacer de una manera brutal.
Y el segundo, ¿verdad? La segunda parte que yo quiero tocar es las personas que han tenido una vida difícil y Dios ha tocado, ¿verdad? Y Dios los ha tocado. La primera historia que se debe contar y que todo el mundo debe saber es esa gente que se ha mantenido íntegra y que Dios los ha guardado y que gracias a eso muchas personas pueden saber quién es el Dios que ellos les sirve. Pero la segunda historia es de esas personas que han tenido, ¿verdad? Una historia complicada, una historia difícil y cómo Dios los ha salvado. Antes que nada, ¿verdad? Y es un paréntesis que quiero hacer, es importante que las personas conozcan tu testimonio, pero más importante aún es que Dios conozcan a ese Dios que transformó tu historia, porque tu historia es poderosa, tu historia tal vez va a tocar el corazón de una persona y se van a sentir identificados, pero está más brutal que las personas puedan conocer al Dios que cambió tu historia, que eso es bien diferente, porque por ahí hay un montón de gente que están, que si mi historia, que si yo estaba de frente a frente ahí con el diablo y nos escupíamos cara a cara, y después que están hablando de todo lo que hicieron con el diablo, al final dicen, pero Dios me salvó. Y está chévere, que es brutal, pero es más importante reconocer ese Dios que te salvó y darle el honor y darle el lugar para que Él pueda ser exaltado como Él lo merece. Y lo mismo, aquí voy a contarle unas historias y la primera que voy a contarle es el endemoniado de Garadeno, y esa va a ser por encimita. Él se encontraba por ahí en todos lados, en el cementerio, sin ropa, y lo encadenaban y ¡pah! Y se rompía las cadenas y no había quien lo detuviera. Pero llega Dios y él tiene que reconocer quién está allí, ¿verdad? Y quiero leerles en Lucas. Está en Lucas 8:38, también está ahí en pantalla. El hombre que ahora estaba sano le rogó a Jesús que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dijo, vuelva a tu casa y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue al pueblo y contó todo lo que Jesús había hecho por él. Ya Dios lo había libertado, ¿verdad? Porque es inevitable cuando Dios está en el lugar, es inevitable que hayan cadenas, gente. Cuando Dios llega a un lugar, toda cadena es rota, toda mente es libre, todo corazón se llena de alegría porque Dios llega a libertar, ¿verdad? A las mentes, a los corazones. Y miren qué brutal, porque Dios les dice, ve y cuéntale lo que he hecho contigo. Así que es bien importante que cuando usted reconoce que Dios transformó su vida, que Dios lo sacó de lo más vil y menospreciado, que usted estaba en un pozo allá adentro metido hasta tajón y Dios vino y lo rescató y te dice, ve cuéntale a los demás lo que yo he hecho contigo. Un encuentro con Dios trae libertad a tu vida. Cuéntales a todos de dónde Dios te sacó. Cuéntale a todos de dónde Dios te sacó. Yo recuerdo una vez, ¿verdad? Una amistad que yo tenía, que él pasaba por tenía una situación bien complicada. Y él tenía problemas y tomaba muchos medicamentos y no había manera, ¿verdad? De que él pudiera salir, y él fue a ayuda, que es bueno. Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que la ayuda sea mala, ¿verdad? Muchas veces es necesaria que nosotros podamos, ¿verdad?, utilizar esas herramientas que Dios nos ha dado, pero no había manera, ¿verdad?, de poder meterle mano. Pero una vez en una campaña que había por donde él vivía, había cierta persona predicando y estaba contando su historia, eso mismo, que él era una persona que estaba metida en los vicios y que no había manera, que él buscó de todas las maneras posibles poder ser, ¿verdad?, curado, y fue en programas y fue a diferentes sitios y no había manera de que él pudiera, pero tuvo un encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios lo libertó a tal manera que hoy en día él es una persona que llevaba la palabra a diferentes sitios. Y ese día, ¿verdad?, Dios lo diseñó para que él estuviera en ese lugar y pudiera escuchar el testimonio de esa persona que estaba allí, ¿verdad? Y una vez pudo escuchar lo que Dios había hecho con otra persona. Por eso es importante, cuenta tu historia. Cuenta tu historia libertará, bendecirá a otras personas. Y esa persona pudo vivir en libertad. ¿Por qué? Porque pudo entender que el Dios que libertó a esa persona, el Dios que transformó el corazón de él, es el mismo Dios que puede hacerlo contigo. Así que cuenta tu historia.
Cuéntales a todos de dónde Dios te sacó. El Dios que interceptó tu vida quiere cambiarla. Y como vuelvo, lo grande de la historia, lo grande de tu historia no es tu historia en sí, sino lo que Dios ha hecho con esa historia y lo que va a hacer con esa historia. Y yo quiero contar, ¿verdad?, una segunda historia. Y para esa historia yo quiero que ustedes me acompañen en pie. Vamos a hacer el ejercicio para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, porque ya a esta hora les da sueño, ya son las 8:30 y se nos duerme. Y esta historia mucha gente también la conoce y es la historia de la mujer adúltera, ¿verdad? Esa historia es bien conocida. Esa mujer fue sorprendida en pleno acto, ¿verdad?, de adulterio. Y vinieron la gente que estaba por ahí, la cogieron del lugar y se la tiraron a Dios ahí al frente. Y miren lo que dice en Juan 8, del 4 al 11. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya cometido pecado, que tire la primera piedra. Luego, se me fue. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Y tal vez hoy tú te encuentres en la posición de esa mujer adúltera. Tal vez no sea directamente el pecado de adulterio. Tal vez estés luchando con una adicción sexual. Tal vez estés luchando con la mentira. Tal vez estás luchando con la pornografía. Usted conoce cada uno de ustedes, ¿verdad? Por lo que ustedes están luchando, las batallas que tienen a diario, las batallas que enfrentan tal vez de noche, que no pueden dormir. Pero esta historia nos enseña que hay un Dios que no te condena. Y yo quiero que ahora que ustedes estén de pie, miren, ¿verdad?, a su alrededor y piensen ahora mismo en su mente tal vez esa situación que ustedes estén enfrentando y vean que aquí no hay ni una sola persona, al igual que en aquel momento, que pueda tirarle una piedra, porque cada uno de nosotros puede reconocer, ¿verdad?, que Dios ha trabajado y que nos ha salvado y que nos ha libertado y que nos ha traído, ¿verdad?, salvación a nuestra casa. Yo no sé cómo va a terminar tu historia. Yo no tengo ni la más mínima idea de cómo va a terminar tu historia, pero yo sí estoy seguro que si tú le entregas el poder y el dominio de tu historia a Dios, va a ser una historia brutal. Tu historia no va a ser buena porque Dios quiera que sea buena, sino por las decisiones que tú tomes. Muchas veces las personas quieren que su historia sea brutal, pero quieren que Dios tome las decisiones por ustedes mismos. Y mire, gente, si eso fuera así, todo fuera piche sancrín y estuviéramos todos con la cosa esa en la cabeza como ángeles, porque Dios fuéramos marionetas de Dios. Pero Dios nos dio un libre albedrío, así que es importante que ustedes entiendan que las decisiones que ustedes tomen van a determinar la historia, aun cuando ustedes quieran que Dios tenga el control de ella. Es bien importante que ustedes puedan, ¿verdad?, entender que Dios puede mejorar tu historia, pero te toca escribirla a ti. Tú eres el dueño de tus decisiones. Yo quiero que ustedes escuchen nuevamente eso. Dios puede mejorar tu historia, pero te toca escribirla a ti. Eres dueño de tus decisiones. Y yo quiero que